Están observando diapositivas. Sí, señor. Este es el programa tecnológico en coordinación de procesos logísticos del grupo 311-8354, Centro de Comercio y Servicio de la Regional Bolívar. Vamos a continuar con la sesión La Logística y el Comercio Internacional, pero esta es la segunda parte. Recordemos que en la parte 1 hablaba de los tratados, los acuerdos, etcétera, los bloques económicos. Hoy vamos a estar hablando de la logística del comercio exterior e iniciamos con unos conceptos fundamentales y tenemos aquí el tema de la autoridad aduanera, que es la persona de la administración aduanera que en virtud de la ley en ejercicio de sus funciones ejerce la potestad aduanera. Y estamos hablando de que la autoridad aduanera en Colombia es la DIAN, que quiere decir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ella, en cuanto al tema de aduanas, se encarga del tema de los trámites aduaneros, de regular los trámites aduaneros. Y yo les voy a dar un enlace para que usted en su tiempo revise, ahí está el enlace, acerca de todos los trámites aduaneros que realizan la DIAN, lo realizan las agencias de aduana. El segundo concepto es la exportación. Cuando hablamos de una exportación, estamos hablando de la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Hoy estaremos hablando de ese tema algunos dicen TAN, que es territorio aduanero nacional. Y para esas salidas deben cumplirse las formalidades aduaneras previstas en el presente decreto. Cuando habla del presente decreto, es el decreto 390 de 2016. También se considera exportación la salida de mercancías a depósito franco en las condiciones previstas en el presente decreto, como el caso de la zona franca. Y el caso de la importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, cumpliendo las formalidades aduaneras previstas en el presente decreto, que es el decreto 390 de 2016. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de un depósito franco al resto del territorio aduanero nacional en las condiciones previstas en este decreto. Esto quiere decir que tanto en el caso de la exportación sería salida a otro país, salida de mercancía, pero cuando hay una zona franca y la mercancía se introduce a zona franca y hay una exportación, las zonas francas son, digamos, territorios dentro del territorio aduanero nacional donde se realiza transformación de materia prima, se prestan servicios, pero con vista a la exportación. Y en el caso de la importación, incluyendo el tema de depósito franco, zona franca, cuando las mercancías provienen de ese depósito a nuestro territorio aduanero. Por ejemplo, en Cartagena hay varias zonas francas. Hay una zona que se llama, se llama La Candelaria, que queda en la zona industrial de Mamonal, que queda en Colombia, pero si la mercancía sale de ahí a Cartagena es una importación, y si de Cartagena se introduce mercancía ahí es una exportación, estando en el mismo país. Y vamos a mirar el tema de territorio aduanero nacional. Este es un tema que es bien importante porque si la DIAN lo está mencionando, la logística se hace dentro del territorio aduanero nacional y estábamos hablando del territorio colombiano, que incluye el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con las leyes colombianas. Ahora, vamos a ir desglosando. Usted observa aquí el mapa de Colombia y pregunto, ¿con cuántos países limita Colombia? ¿Quién se acuerda?
Alexandra, ¿con cuántos países limita Colombia? Con 4 países, profe. ¿Cuáles son los, José Miguel, cuáles son los 4 países con que limita Colombia? Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, creo. No estoy equivocado. Ecuador. Y Venezuela. Sí, Venezuela. Ajá. Son 5. Bien. Solamente con 5 países. Nosotros no tenemos límites con República Dominicana. O con Nicaragua. Con Costa Rica y Paraguay. Con Paraguay no. Paraguay está bien al sur. Mire el mapa. Aquí tenemos límites terrestres: Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y Panamá. Pero Sí. cuando estamos hablando de territorio, perdón. Es con Nicaragua, profe. No. Claro, ¿por qué? Porque tenemos mar territorial. Y al tener mar territorial tenemos límites marítimos. Ustedes me nombraron los límites terrestres. Entonces, límites marítimos también. ¿Por qué? Porque por acá queda República Dominicana. También tenemos límites con Haití. Mire tú, nuestro país es muy grande. Es que no es solamente la tierra, sino también el mar. Fíjese que aquí está San Andrés y enfrente está Nicaragua. ¿Sí? Y aquí tenemos Panamá y en el Pacífico también. Hay unos límites del Ecuador con Colombia, no solo terrestres, sino marítimos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de territorio aduanero nacional, incluimos a San Andrés y Providencia. Y si por acá en el Pacífico, de pronto algún día hay una isla que se llama Malpelo, y algún día ahí habitan personas, bueno, ahí también está la DIAN. Entonces, nuestro territorio tiene una superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados. El área continental, estamos hablando de esta parte de tierra. Esta área continental tiene 1.141.748 kilómetros cuadrados. Pero tenemos un área marítima de 928.660 kilómetros cuadrados. Somos privilegiados, casi 1.000.000. Casi alcanzamos al área continental. Nuestro mar es extenso. Entonces, también tenemos el subsuelo, ¿sí? Hace parte del territorio aduanero nacional. Y aquí está todas las capas, ¿sí? Todas las capas. Lo del subsuelo tiene esta forma para cada país porque digamos que la Tierra es una esfera. Y por ser una esfera, cada quien le toca un cono del subsuelo con todas las riquezas que están ahí, con los minerales, con el petróleo, etcétera. Entonces, esa es la capa de terreno que se encuentra debajo de la capa superficial del suelo. Y tenemos también las zonas marítimas. Yo les voy a mostrar a ustedes en este enlace, sí, que se aprecia mucho mejor esas zonas marítimas. Permítanme, ya les voy a compartir el enlace para que ustedes vean. ¿Me confirman? ¿Aló? Sí, señor. Bien. Esta parte que está aquí es tierra. ¿Sí? Es la parte continental. Dice zona geográfica, pero es parte continental. Entonces, en esta parte continental hay una línea de base. ¿Sí? O sea, la línea de base es donde termina la tierra y comienza la playa. Ya cuando vienen las olas hasta donde llegan las olas. Y aquí, desde la línea de base hasta 12 millas, tenemos la plataforma continental.
Por eso es que nuestra plataforma continental llega hasta Nicaragua, es muy extensa, o sea, nace en nuestra tierra y se extiende. Entonces, por eso nosotros tenemos ese privilegio y vienen 12 millas más, serían 24 millas náuticas. Esa es la medida, no son kilómetros, sino millas náuticas. Entonces, en esta primera parte, en la primera 12 millas que tenemos nosotros, el país tiene los siguientes derechos: soberanía territorial, o sea, esa parte es nuestra, ¿sí? Tenemos derecho de pesca, derecho de explotación minera. Las otras 12 también tenemos derecho de pesca y derecho de explotación minera. La Corte Internacional de la Haya nos dio la razón porque había un tema que era de seguridad alimentaria para los nativos de San Andrés, y ahí ganamos, porque San Andrés tiene una tradición desde la época de, digamos, de Inglaterra, cuando vinieron los corsarios. Por eso es que ellos hablan inglés, porque fueron colonizados por ingleses. Pero además tenemos otro privilegio, que aparte de estas 24 millas se extiende 200 millas náuticas. Y a partir de esta línea viene alta mar. Y esto aquí viene la ruptura de la plataforma continental. Y acá viene la elevación de la plataforma continental hasta llegar a alta mar. Estas aguas son internacionales. ¿Sí? En alta mar, donde dice alta mar, son de uso comercial. Todos los países pueden acceder al mar aquí. Pero si un buque va a ingresar a nuestra zona económica exclusiva, ¿sí? Si un buque va a ingresar aquí a esta zona, o sea, ¿por qué se llama zona más territorial? Porque hace parte del territorio. Zona económica exclusiva porque es nuestra. Y ya cuando viene alta mar, a pesar de que está en alta mar, dice el país con costa tiene los siguientes derechos: derecho de explotación minera, y estamos en alta mar. ¿Por qué? Porque resulta que se extiende, no se puede cortar la plataforma continental porque es nuestra, es una extensión hacia el mar, y eso nos da derecho porque en esta zona hay, digamos, hay recursos, hay como el petróleo y el gas. Por eso se encuentra en la costa caribe colombiana, encontramos petróleo, que todavía no se ha explotado. Sí, hay plataformas, hay muchos proyectos de plataforma offshore o costa afuera. Entonces, luego sigue alta mar, todos los países pueden acceder al mar y fanear, o sea, a trabajar ahí. Y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos determina en acceso y las licencias. Quiere decir que para explotar aquí, cuando se eleva la plataforma hacia acá, aquí para explotar tiene que tener una licencia. Por eso los pesqueros que no tienen licencia están tomando nuestros recursos de manera atrevida. Esto sería lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando se habla de territorio aduanero nacional, está hablando también de las zonas marítimas. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, señor. Bien. Esto es para que ustedes lo entiendan. También tenemos un espacio aéreo, ¿sí? Este espacio aéreo es el que está sobre el territorio, ¿sí? Hasta las 12 millas náuticas más adentro. Ese territorio, o sea, que quiere decir que si un avión quiere pasar por aquí, tiene que pedirle permiso al gobierno colombiano. Ahora hay unos convenios con aerolíneas, lo mismo con las líneas marítimas, con los buques, hay unos convenios, ya se sabe que ellos pueden ingresar porque tienen unos permisos para poder ingresar. Pero cuando un avión, mire, un avión de guerra tiene que pedirle permiso a Colombia para poder pasar, porque si no, es una agresión. Se considera una agresión y una invasión a nuestro espacio aéreo. Por eso ustedes en las películas, cuando los rusos invaden su espacio, o los coreanos, los norteamericanos, una vez despliegan los cazabombarderos, van soltando los cazabombarderos porque se considera una amenaza y tienen derecho a la defensa. Lo mismo pasa con los buques. Los
buques que no son comerciales o que son comerciales pero que no tienen permiso de arribo, porque tienen que anunciarlo a la autoridad aduanera. Eso lo vamos a mirar ahora. Si un buque va a ingresar a nuestras aguas, tiene que haber una autorización para el arribo de ese buque. Si no hay, entonces nuestra Armada Nacional tiene guardacostas, pero también tiene corbetas, que son naves de guerra. Entonces despliega considerando el tamaño del buque, y entonces ese buque queda retenido bajo la autoridad naval colombiana. De acuerdo a convenios internacionales, hay un convenio que es la ley del mar. Entonces, fíjense que es importante conocer estas cosas, porque esas importaciones y exportaciones se hacen teniendo en cuenta este territorio. Y vamos a mirar algo bien importante, las cadenas relacionadas con la logística. Hay varias cadenas. Y la primera cadena, me confirma si la están viendo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el tema, los términos Incoterms, que hablamos del país de origen, del transporte que se hace del país de destino? Tiene que ver con esto. Esa es la cadena que se llama cadena de DFI o cadena de distribución física internacional. Entonces, ¿en qué consiste? En que hay un país exportador, hay un tránsito internacional, que significa que desde este país exportador hasta el país de importador hay un tránsito, hay un medio de transporte. El más común se llama buque, pero también puede ser un tren, de acuerdo a la frontera, puede ser avión o puede ser carretero, o puede ser la combinación de todo ello, se llama transporte multimodal. Entonces, esta cadena de distribución física internacional se utiliza mucho, pero para el tema del costeo, los costos de la distribución física internacional. Entonces, aquí hay unos costos del país de origen, y nosotros estuvimos hablando de Alcuch. Más que todo el costo de fabricación, de empaque, de embalaje, de unitarización, de manipulación de la carga, de transporte, la documentación, el tema de pago de derechos aduaneros, seguros, agentes marítimos, agentes de aduana, etcétera. Y hay otros costos que están por ahí. Y también tiene que ver con el tipo de Incoterm. Aquí hay un valor FOB, un valor DAP, un valor FAS y un valor FOB. Entonces hay que mirar esos costos, ¿sí? De acuerdo a lo convenido, que le toca, como yo se los dije en esa clase, que le toca pagar a cada quien. Entonces también hay un tránsito internacional que más que todo es el costo de la mercancía que va a ser transportada, se necesita para obtener el costo del flete o del transporte. Y también algunos costos que tienen que ver que incurre digamos, el vendedor o el comprador en este tránsito internacional. Más que todo se mira hacia el vendedor, en qué costo incurre, y hasta la llegada del país importador. Entonces tiene que ver con el transporte que llega, los seguros, almacenamiento, los costos portuarios, costos bancarios, los agentes, etc. Entonces esta matriz se utiliza precisamente para eso, para costear. Y tenemos esta que se llama la cadena logística. Y quiero que observe, porque la cadena logística tiene que ver con dos movimientos o operaciones. Tiene que ver con los movimientos y la custodia de mercancía de almacenamiento y transporte. Aquí les tengo un ejemplo. Aquí tenemos la fábrica, produce cierto bien. Entonces, aquí tenemos en esta fábrica puede que haya un almacenamiento o no. Vamos a decir que ya se despachó de la fábrica, de su zona de almacenamiento, y aquí va un transporte terrestre. O sea, aquí hay almacenamiento y transporte. Él va a llegar a una bodega de una instalación portuaria. Entonces deja la mercancía, entonces pasa de transporte a almacenamiento. Y luego cuando viene el buque, se lleva la carga. Entonces pasa de almacenamiento a transporte. Y este buque llega a una instalación portuaria y aquí deja la mercancía que se almacena, pero se despacha y entonces lo estamos viendo. Hay un transporte hacia un lugar de
digamos, de almacenamiento final, donde el cliente va a comprar. Entonces, fíjense que hay almacenamiento, transporte, almacenamiento, transporte, almacenamiento, transporte, almacenamiento. Terminan en almacenamiento y ya al final el comprador final adquiere su producto. Entonces, en eso consiste la cadena logística. Y tenemos la cadena de suministro, que es la que más trabajamos nosotros. En esta cadena encontramos dos extremos, que son los clientes y los proveedores. Pregunto, ¿hasta aquí hay dudas, inquietudes? ¿Aló? ¿Todo está claro? Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces miren, esta cadena de suministro tiene tres grandes procesos: abastecimiento, producción y distribución. Pero tiene dos actores principales, los clientes y los proveedores. Entonces, los clientes solicitan algo, tienen un requerimiento y le dicen a distribución: necesito que me traigas X materia prima o que me vendas zapatos, telas, etcétera. ¿Qué hace distribución? Se pone en contacto con la planta y le hace una solicitud del producto. Pero estos señores de la planta dependen del aprovisionamiento de bienes o servicios de esos proveedores. Entonces, este es el otro extremo. Todo comienza con el cliente, termina con el proveedor hasta esta dirección. Y luego el proveedor va a través del proceso de compra de que hemos hablado nosotros, porque estamos hablando de macroprocesos, que son grandes procesos. Tres grandes procesos. Usted le puede llamar proceso si quiere, pero yo le quiero llamar macroproceso porque dentro del macroproceso hay otros procesos. Tenemos el macroproceso de aprovisionamiento de bienes o servicios. Tenemos producción o servicción. Estas dos palabritas ahora se las explico. Y tenemos distribución. Comenzando por el aprovisionamiento de bienes o servicios, resulta, y que nosotros hemos tratado este tema porque usted ha hecho ejercicio. Tenemos que hay un proceso de compras, se adquieren la materia prima, hicimos un ejercicio, se transporta lo comprado, el proveedor lo envía en transporte o el cliente, que es la planta, lleva su transporte y trae. Puede ser así. Luego se recibe ese pedido de materia prima, insumo, se inspecciona y se almacena. Para pasar al segundo macroproceso, que es de producción o servicción. Cuando hablamos de producción, estamos hablando de transformación de materia prima e insumos para obtener un bien. Y cuando hablamos de servicción, estamos hablando de la transformación de materia prima e insumos para obtener un servicio, como el caso del servicio de energía. Para obtener, en Colombia hay dos formas de producir energía en masa, porque hay otras formas que son, digamos, a través del viento, pero no voy a nombrar eso. Hay unas que son por hidroeléctrica y hay otras que son por termoeléctrica. En el interior del país tenemos digamos, grandes represas, se almacena el agua y a través de caídas se va produciendo la energía. Pero acá en la costa, en Colombia, nosotros no tenemos esa ventaja, ¿sí? Tenemos eso, digamos, esa infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos? A través de termoeléctrica. Termoeléctrica significa generación de calor en unas turbinas que tienen unas calderas que se alimentan de diésel. Entonces ya empiezan a girar esas turbinas y ellas producen la energía que es enviada por medio de cables, ¿sí? Entonces, eso es un servicio. Y también servicio de restaurante, servicio de cine, etcétera. Entonces, pero en el caso de producción es obtención de un bien. Entonces, acá hay transformación, entrega del producto final a transporte o del servicio también. Y luego se distribuye. Y acá tenemos la recepción e inspección, el almacenamiento, el picking, el packing, despacho y transporte hasta el cliente final. Eso sería la cadena de suministro que la hemos venido trabajando. Y ahora tenemos esta que yo creo que usted no la conoce. Ustedes me van a confirmar. ¿Conocen la
cadena logístico-portuaria. Si no la conoce, diga no. Y si la conoce, diga sí, la conozco, profe. He escuchado. No, No, instructor, señor, no. No, no, Bueno. señor. Mire, ¿por qué es importante conocerla? Porque creo que la mayoría de ustedes están en el interior del país y de pronto envían café y dice la gente, pero ¿qué pasará allá en Cartagena o en Santa Marta, donde enviamos el café? La gente como que se queda con la duda. Bueno, usted hoy va a entender qué pasa. O cuando le llega una mercancía, un contenedor a ustedes, usted dice, ¿qué pasa allá en Cartagena o en los puertos? Sí, hoy usted va a saber eso. Entonces, la cadena logística portuaria es una estructura conformada por diferentes eslabones que permiten el descargue y cargue de buques. Tenemos dos fases. Vamos a primero a comenzar por una importación, que es la entrada de mercancía proveniente del exterior hacia Colombia, a nuestro territorio de la Unión Nacional. Entonces, toda cadena tiene dos extremos. Si usted tiene una cadena en el cuello y usted se la quita, usted ve que hay un extremo a un lado, un extremo del otro. Así pasa con todas las cadenas. Esta cadena tiene dos fases, pero dos extremos también. Hay un extremo que es el primero, se llama la primera boya. Y hay otro extremo que se llama la puerta de acceso y salida de la terminal portuaria. Cuando hablamos de la primera boya, digamos que la boya es un artefacto naval flotante que, así como usted ve las vías que tienen luces, ¿sí? Algunas vías tienen luces y que le indican digamos, al conductor por dónde es la vía. Así pasa en la navegación. La primera boya es la primera, la boya que está, la primerita en la entrada de un puerto. Entrada y puede ser salida al tiempo. Entonces, aquí está esta señal para que cuando cruce el buque, ya entró al área portuaria, ¿sí? Y va a ser fase marítima. Entonces, cuando el buque pasa, la primera boya, eso quiere decir que se produce la operación de arribo del buque. A partir de aquí dice, ya entró el buque, entonces está arribando. Y luego, usted ve aquí, parece un pequeño bote. No, ese es una embarcación que se llama remolcador. Porque cuando un buque va a ingresar a un puerto, tiene que, por obligación, por ley internacional, ese buque tiene que ser guiado por un remolcador. O sea que él va a bajar la velocidad para que el buque pequeño lo lleve. Esta acción se llama practicaje. ¿Por qué? Porque aquí esto se llama castillo de popa. Y ahí va el capitán y va un señor que se llama timonel, que es un marinero. ¿Sí? Y va otra persona que es el piloto práctico. Ese es el piloto práctico, el que guía el buque. Es decir, a través de unas lanchas va a llegar aquí, a este buque, se sube por una escalera y sube aquí al castillo para donde está el capitán, y el piloto práctico le va indicando coordenadas, porque hay accesos a puertos que son complicados. Por ejemplo, en el puerto de Barranquilla necesitan obligatoriamente un piloto práctico porque ahí hay un problema de dragado y el que no sepa se encalla. Y un buque encallado es un problema que vale millones de dólares. Quitar un buque encallado es un problema. Entonces, por eso hay remolcadores que saben por dónde, ¿sí? Por los canales de acceso. Porque si no va por los canales de acceso puede encallar. Encallar es que encuentra bancos de arena y va a tener problemas. Entonces, por eso se llama practicaje, porque hay un piloto práctico, hay un capitán de remolcador que van guiando la nave hasta que la llevan aquí y atraca el buque, ¿sí?
Esto suena como que a un delito, atraque. No, no es atraco, es atraque. El atraque es la operación en la cual el buque arriba aquí a esta área que es de muelle y lo amarran. Entonces tienen que amarrarlo, porque si el buque no lo amarran, la misma corriente se lo va a llevar, porque el buque está ahí estático. Entonces lo amarran, así como amarraron aquí con este cabo, ¿sí? Acá debe haber un cabo que lo amarre al muelle. Cuando el buque llega, hay que hacer una visita. La autoridad marítima hace una visita. Y esa visita es la visita de arribo. Visita única de arribo. ¿En qué consiste? Hay 4 personajes que van a subir al buque. Primero se llama Capitanía del Puerto. Sobre todo es para buques de bandera extranjera, quiere decir que son buques que pertenecen a otros países. Y ese buque necesita que un personal, ¿sí? Un representante de la Capitanía del Puerto. La Capitanía del Puerto es una dependencia de la Autoridad Marítima Colombiana, que es DIMAR. Entonces, esa persona sube al buque, revisa documentos, habla con el capitán para verificar que ese buque tenía permiso de arribo y de atraque. El arribo es al puerto y el atraque es una instalación. Todo eso tiene que hacerlo previamente el agente marítimo. El agente marítimo, digamos que es la empresa encargada de agenciar el buque, de solicitar la autorización de arribo y zarpe. El arribo es la llegada, el zarpe ya es la salida del buque del puerto. Ese permiso lo da la autoridad marítima. Entonces digamos, el funcionario de capitanía está revisando que ellos tengan todo su documentación a bordo. Hay unos libros a bordo, no me da tiempo de explicarlo, bastante amplio, pero yo estoy estudiando lo fundamental. Entonces, el segundo sería el ICA. Mire, el buque puede traer mineral de hierro, puede traer mármol. Y la verdad, ni en mineral de hierro ni el mármol tienen absolutamente nada que ver con el ICA. El ICA es Instituto Colombiano Agropecuario. Ellos verifican más que todo en el tema de los puertos si la carga bajó y es una carga animal o es carne o es alimentos como frutas, verduras que vienen de importación. Ellos tienen que verificar las condiciones de eso. Pero en este caso, en la visita única de arribo, el ICA no sube para verificar carga, sino para verificar el agua y algunos alimentos de a bordo, para garantizar de que esos alimentos, porque están en Colombia, entonces tienen que verificar si hay condiciones con el agua y con alimentos que son de consumo del buque. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas visitas y pude observarlo, y ellos verificaron carne, verdura, etc. Bueno, entonces hay otra autoridad que viene siendo, como estamos hablando, por ejemplo, Puerto de Cartagena, entonces acá tenemos el DADIS. El DADIS sería como parte de la Secretaría de Salud, ¿sí? Sería una entidad de salud distrital, el DADIS, ¿sí? Y entonces, ¿qué verifican ellos? Verifican que a bordo, si hay un enfermo y le notificaron al DADIS, allá en su municipio debe haber alguna entidad de salud. Al DADIS en Cartagena le informan que hay un enfermo, entonces tienen que verificar las condiciones. En pandemia a esa gente le tocó un trabajo fuerte. Imagínense, cada vez que llega un buque. Aquí en Cartagena no paró el trabajo portuario, nunca, no paró. Porque imagínense la comida donde iba a venir y muchas cosas que necesitaba el país. Bueno, entonces ellos verifican condiciones del buque en cuanto a la salud, si hay un enfermo, si se murió alguien, etc. Si hay alguien que tenga una enfermedad peligrosa de transmisión, etc. Entonces ellos verifican de que no haya ningún problema, y si hay un problema, entonces se toman medidas. Y la última autoridad viene siendo Migración Colombia. ¿Por qué? Porque en los buques suben unos personajes que se llaman los polizones.
Y un polizón es una persona que sube a bordo del buque sin permiso. Entonces dice, un buque que está en Buenaventura, entonces ese buque va para los Estados Unidos, del lado del Pacífico. Entonces vienen estos muchachos que son de por allá y se meten en un contenedor o buscan una forma de esconderse a bordo del buque. Entonces, Migración Colombia verifica que no haya polizones, porque es un peligro, ¿sí? Es un peligro que haya polizones a bordo. También verifica que tanto el capitán como la tripulación, que son los marineros y los oficiales del buque, ellos cuenten con los permisos de trabajo, cuenten con el apoyo de la autoridad marítima que verifica licencias o títulos de navegación. O sea, nadie puede subir a bordo de un buque. En el caso de un tripulante que es un trabajador a bordo del buque, debe saber un oficio, tiene que ser marinero, tiene que ser oficial, puede ser de máquina, de puente o de cubierta, ¿sí? O un cocinero. Entonces, todos ellos tienen que tener pasaportes y tienen que tener, por eso se verifica con la autoridad marítima. Hay un tema que se llama los cursos OMI, cursos de la Organización Marítima Internacional, que más o menos creo que están durando 4 o 5 años, cada 4 o 5 años esos cursos se vencen para actualizarse. Entonces, todo el que esté a bordo tiene que tener sus capacitaciones de seguridad a bordo al día. Y entonces, si todo está bien, se declara la digamos, libre plática. Libre plática es que puede el buque comenzar a trabajar. Cuando se da ese permiso, entonces se comienza con una acción que se llama destrinque. Destrinque es la acción por medio de la cual la carga se le quita, digamos, aquellas herramientas, aquellos elementos de sujeción de la carga a bordo, como eslingas, ¿sí? Cadenas, etcétera, grilletes, que es para sujetar la carga, porque el buque va navegando, pero se mueve y la carga puede caer al mar, entonces la sujeta. Así como la sujetan en los camiones, también lo sujetan en los buques. Entonces, lo primero que se desasegura la carga y se desacomoda, que es la desactiva, o sea, se levanta, así como usted está viendo aquí, esta carga está siendo desactivada para el descargue. Ya descargue la transferencia de la carga desde el buque, en este caso del buque a la instalación, en esta área que se llama aproche. Esta área se llama aproche, porque aproche viene de approach. Approach es aproximación, está cercano. Y luego la carga es transferida a un vehículo y él hace lo que se llama el porteo, que es el traslado desde este aproche hasta una bodega para ser almacenado y para ser inspeccionado. O sea, ya prácticamente que lo almacenen. Una vez almacenado, hay varias, por eso escribí inspecciones. Hay una inspección que se llama la inspección aduanera, que es la que consiste en que la autoridad aduanera, mediante un inspector, va a verificar que la carga que bajó del buque tenga documentación de respaldo, como el caso del BL, que es el conocimiento de embarque, y que ese documento ampara la mercancía y dice, llegó en tal buque. Y también hay uno que se llama la factura comercial, van a verificar la mercancía, ¿sí? La inspección de la mercancía, y puede ser una inspección, esa inspección de la carga es visual. Y hay otra inspección que sí es, digamos que alimentos procesados, enlatados, jugos que vienen de otro país y otros alimentos, dulcería, etcétera, medicamentos, perfumes, colonias, todo eso lo verifica la autoridad competente que se llama el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Ellos verifican que vengan del otro país con una autorización, con un visto bueno
más que todo el visto bueno, que diga que esos productos son aptos para el uso humano o para el consumo humano en caso de alimentos que son procesados. Cuando son alimentos no procesados, por ejemplo, algunas carnes, pollos, verduras, frutas, entonces ya entra el ICA, ya acá en la instalación portuaria. Entonces, ¿qué sucede? La carga debe obtener, de que todo debe obtener vistos buenos, de que esa carga está bien cuando llega a Colombia, que no va a producir daño a la salud humana. Si se cumple eso, la autoridad aduanera, que es la DIAN, mediante una resolución, da el levante de la mercancía. Quiere decir que la mercancía queda nacionalizada y en libre disposición de ella en el territorio aduanero nacional. Entonces ya puede ir a los almacenes Ejército, Falabella, etc. Pero debe salir de ahí. Entonces se hace un despacho y el camión va con su carga, pasa por la báscula para pesaje. Y la carga que lleva el camión, si pesa 10 toneladas, en el documento debe decir 10 toneladas. O sea, debe ser exactamente así, 10 toneladas. Luego, cuando llega aquí al control de la salida de la terminal portuaria, entonces se le da visto bueno, se firma un documento, se llama ARIM, A-R-I-M, autorización de retiro e ingreso de mercancía. Y ese ARIM es el que le va a servir, ¿sí?, para poder salir, de que la carga tiene visto bueno. Listo, entonces sale por la puerta de acceso y salida. Ya de aquí en adelante, aquí ya terminó, ¿no?, la cadena logístico-portuaria para una importación. Pero yo quiero que usted vea ahora lo contrario. No quería mostrarles esto así porque era como que enredado. Entonces ahora le voy a facilitar para que usted lo vea aquí. Pero lo miramos de la parte de abajo. Bien. Entonces, fíjense que en el caso de la importación hay un arribo del buque. Pero en el caso de la exportación hay una llegada del vehículo. Por aquí, por esta puerta, llega el vehículo. Y aquí ese vehículo es pesado con la carga. Entonces se produce el ingreso terrestre a la instalación portuaria. Él deja su carga acá, la descarga, se almacena y ahí se hacen las inspecciones. Entonces hay una inspección que la hace para las exportaciones la policía antinarcótico. Se conoce el problema. Entonces, en las instalaciones portuarias, toda exportación tiene que ser inspeccionada por la policía antinarcótico, por la policía fiscal aduanera. Ellos verifican también si es caso de una mercancía que va, digamos, motores. Estamos produciendo motores en Colombia y se dio una exportación, pero resulta que se ponen sobre base de madera. Tiene que tener un permiso del ICA, porque eso es madera, ¿sí? Y tiene que tener esas pallets, lo que le llaman estilo algunos, que no se llama así, se llaman pallets. Esas pallets deben tener un sello ICA y deben tener certificación de que esa madera fue inmunizada a través de fumigación o de horneado. O sea, se hornea por si hay algún agente por ahí, algún bicho raro, algún insecto que perfora, ¿sí?, la madera. Entonces, a través de pasar por horno, el calor los mata, o una fumigación. Listo, entonces ahí se hacen las inspecciones respectivas. La carga va hacia esta zona que está aquí, va a esta zona aquí y se produce el porteo, que es el traslado desde la zona de almacenamiento hasta el aproche. Pero para poder subir al buque necesita una orden de embarque, ¿sí? Si tiene orden de embarque, entonces se carga la mercancía, se pasa, es la transferencia del camión al buque, ¿sí? Se transfiere al buque
y luego a bordo se estiva, o sea, se acomoda la carga y luego se trinca, se asegura, se coloca sobre el buque, pero se asegura. Luego, este buque es desamarrado y cuando el buque se aleja de esta zona de muelle, desatraca. Dice que atracó y luego desatracó. Entonces, pero para que desatraque, tiene que ser desamarrado. Y luego entra aquí el piloto práctico, le da la salida con el apoyo de los remolcadores. Y cuando el buque ya va saliendo de la primera boya, se produce el zarpe, o sea, la salida definitivamente del buque de esa zona. Entonces, no sé si hay preguntas al respecto. Esto es importante que lo conozcan. Esto es logística de puerto. Entonces, usted me dirá si tiene alguna pregunta con relación al tema. Si no sé si tienen dudas. ¿Aló? ¿Está todo claro? Sí, señor. Bueno, como está todo claro, yo pregunto. Hernán, ¿qué es el arribo? ¿Aló? Cuando estamos hablando de un arribo de buque, ¿de qué hablamos? Cualquiera puede contestar. Es cuando el arribo es cuando el buque llega al puerto. Correcto. ¿Y qué es el zarpe? Cuando él ya parte hacia su destino. Correcto, ya es la salida del buque del puerto. Entonces tenemos arribo y zarpe. Y tenemos porteo. ¿Quién se acuerda del porteo? Porteo. Porteo es el traslado. Sí, bueno. Es adelante. el traslado que tiene la mercancía dentro del puerto. Correcto, que va desde el buque a la zona de almacenamiento o de la zona de almacenamiento al buque. Eso es importante que usted lo conozca, porque si usted trabaja con una empresa que exporta y de pronto algún día ustedes les toca venir a Cartagena o se quedan en Cartagena a trabajar, porque aquí lo que hay es trabajo logístico. Entonces, tienen la oportunidad, ya llevan una base. Esto se aprende más allá, yo lo aprendí allá. Sí, pero es importante que lo sepan, de que existen actividades al interior de una instalación portuaria y que eso es parte de la logística del comercio internacional. Para la próxima clase vamos a hablar de dos temas, uno que se llama carga y otro que se llama contenedores, porque los contenedores hay de muchas clases y le voy a hacer un regalo. El regalo consiste en un documento que construí para el SENA, que tiene que ver, usted va a encontrar ahí todas las clases de contenedores que existen. Usted va a encontrar la identificación, o sea, vamos a conocer, no es solamente saber que es un contenedor, te tiene que identificarlo. Y hay una forma de identificar los contenedores, porque es el elemento que más se utiliza para transportar carga en el mundo. Hasta granel se puede transportar si alguien quiere café a granel. Yo estuve en Sociedad Portuaria, tuve la oportunidad de estar en operaciones de carga de granel, de café a granel. O sea, que abrían los sacos a través de una tolva, y hay una banda transportadora, llega hasta dentro de una bolsa grande que está dentro del contenedor. Después esa bolsa la sellan y cierran el contenedor. Entonces no sale solamente el café en sacos. José Miguel, iba a decir algo. Esas bolsas se llaman windpallets, ¿no? La que va dentro del container. Esta es una bolsa grande de polipropileno. Es enorme. Sí, es enorme, una bolsa grande. Y a veces también sale café en sacos. Y es uno de los productos que, digamos, con el que más se tiene cuidado.
también tuve la oportunidad de estar recibiendo café de los camiones y hay un control estricto, interviene la Federación Nacional de Cafeteros. Pero también los contenedores sirven para transportar vehículos, o sea, cantidad de mercancía. Entonces vamos a estar hablando de contenedores. Toda esa información que usted está viendo en esta clase, porque falta una de este mes, y ciertamente no hay evidencias técnicas, esas son importantes, porque más adelante, cuando estemos hablando de unos temas, yo hable de Big Back o diga Flat Rack, plataforma, Isotank, High Cube, todos esos temas usted lo va a aprender y yo le voy a facilitar el material para que usted lo tenga para consulta. Le va a servir durante toda su vida, como me sirvió a mí saber de contenedores. Entonces, no sé si hay preguntas al respecto con relación a la clase o a cualquier otra pregunta. Instructor, yo tengo una pregunta, pero no es con la clase, sino que es con la última nota de la evidencia, que todavía me aparecen de, yo ya he enviado correos. Bueno, yo estoy haciendo un trabajo en la plataforma, me tocó hacer unos ajustes. A partir de mañana ya comienzo a calificar y yo estaba llamando a algunos aprendices para que corrían algunas cosas. Entonces, te agradezco. Yo voy a revisar los correos. Si cualquier duda que yo tenga, yo te escribo, ¿sí? Pero yo voy a mirar todos los correos porque estaba ocupado en la plataforma, estoy subiendo unas evidencias que ya son de nosotros, los instructores. Pero ya mañana empiezo. Así que me dedico a ese tema. Bueno, instructor, muchas gracias. Bueno, si no es más, si no hay preguntas, les deseo muy buenas noches y Dios me les bendiga. Nos vemos esta semana en comunicación. Muchas gracias, instructor. Gracias, instructor. Muchas gracias. Feliz noche. Instructor, Muchas buenas gracias. noches, Que muchas gracias. descanse.